por venir a la segunda conferencia de este ciclo, con esta tarde un poco desapacible. Este ciclo sobre antigüedad y tiempo, ruinas eternas, con interrogación. Woody Allen decía que la comedia era tragedia más tiempo. Seguramente nosotros podemos pensar también que las ruinas son antigüedad más tiempo. La segunda intervención se titula Roma y las ruinas, y la va a impartir David García López. David García López es profesor titular de la Universidad Complutense. En los últimos tiempos, perdón, de la Universidad Complutense no, allí estudió, de la Universidad de Murcia. Gracias por tu gesto, de la Universidad de Murcia. Últimamente se ha estado dedicando al estudio de la historiografía de las bellas artes, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pero tiene también un lado romano importante, no solo por las estancias que ha hecho en la capital de Italia, en diferentes sitios, como en la Biblioteca Hertziana, sino también porque ha publicado obras que tienen que ver con Roma o con artistas vinculados a la ciudad. Por ejemplo, ha publicado Leonardo da Vinci, ha publicado las cartas de Miguel Ángel, ha publicado un paseo por Roma de Stendhal. En fin, ha publicado diferentes obras que tienen que ver con Roma y conoce muy bien la ciudad y sus ruinas. Incluso se ha ido mucho más atrás y recientemente ha publicado un libro sobre Plinio y la historia natural desde el punto de vista como fuente para las bellas artes, como fuente para la técnica de las artes. No sé si es de este año o del año pasado, no recuerdo. Del año pasado. Y entonces, bueno, pues me parecía que tenía un perfil muy adecuado, muy correcto para hablarnos sobre Roma y las ruinas. De modo que le doy la palabra para que nos hable. Y se me olvidaba. Llevo toda la tarde pensando en ello, pero incluso me lo han recordado los organizadores. Recuerden que la semana próxima la conferencia de las ruinas no se dará el miércoles, sino el jueves. La conferencia de Susana Mora sobre la conservación de las ruinas será el jueves, a la misma hora, pero el jueves. Y ahora ya sí, David. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a Joaquín Álvarez Barrientos por la invitación a este ciclo de conferencias tan interesante. Muchas gracias al Museo del Prado y su centro de estudios, capitaneado por Javier Arnaldo, por acogernos en este ciclo de conferencias. En este ciclo de conferencias se va a hablar, como hizo Joaquín Álvarez la pasada semana, de las ruinas en general y de las ruinas en particular, y a mí me ha tocado en Roma y las ruinas, lo cual en un principio suena fantásticamente, es maravilloso, pero después prácticamente es un encargo casi envenenado por las posibilidades que tiene y las derivaciones. Realmente, cómo ocurre con Roma, cuando visitamos Roma, realmente las posibilidades de visita y naturalmente historiografía, de rememorar su pasado, son infinitas. Prácticamente hablar de Roma y las ruinas es como hablar un poco de las estrellas del cielo, así que yo voy a intentar hacer mi propio camino casi personal sobre Roma y las ruinas. Y quería empezar naturalmente haciendo, ya Joaquín Álvarez la semana pasada nos habló en general sobre las ruinas y naturalmente en Roma y lo que nos trae de las ruinas, o el interés que tenemos sobre las ruinas, fundamentalmente es sobre la cultura o la génesis de nuestra cultura occidental, que casi siempre ha estado vinculada con el recuerdo, con la cultura clásica y con el mundo romano. Y les traía unas frases bien conocidas, por ejemplo, de nuestro escritor quizá más célebre, de Miguel de Cervantes, que ya nos hacía en su novela ejemplar del licenciado en Vidriera,
nos hablaba precisamente haciendo alarde de Roma como reina de las ciudades y señora del mundo, como un personaje ya de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, personaje que visita Roma y nos dice directamente: visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró sus grandezas. Y así como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad, así él sacó la de Roma por sus despedazados mármoles, medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas, por sus magníficos pórticos y anfiteatros. Es decir, una visión de uñas de león y ruinas por la que se conocería la grandeza de Roma. Como les decía, es difícil hablar de las ruinas y Roma y realizar un desarrollo. Se puede hablar naturalmente durante mucho tiempo, durante pocos, y es breve el espacio y el tiempo el que tenemos, y así me recordaba precisamente al pensar en esta conferencia a Serú d'Agincourt, un noble francés que durante el siglo XVIII se fue a Roma y dedicó los últimos decenios de su vida a vivir en Roma, a estudiar precisamente las antigüedades. Y era uno de estos personajes que recibía visitantes ilustres y los llevaba también a recorrer las ruinas y los lugares más importantes de la ciudad. Y él decía precisamente: tengo un itinerario de 4 horas para los que no pueden quedarse más tiempo, tengo uno de un día para los que tienen menos prisa, un tercer itinerario de una semana, otro de 15 días, otros de un mes, de un año, de 3 años y finalmente uno de 35 años, y esto es para mi uso. Es decir, que naturalmente podemos estar toda la vida recorriendo las ruinas de la bella ciudad de Roma. No se preocupen que yo voy a hacer el recorrido corto. Precisamente en su obra La Histoire de l'art par le monument, que se publicó ya póstumamente, su gran obra del estudio de las ruinas clásicas a través de los monumentos, etc., él precisamente trazaba algunas estampas realmente sugestivas y iba indicando lo que significaban cada una de las estampas. Y esta es especialmente evocadora de lo que podemos hacer al recorrer un paseo, a dar un paseo sobre la Roma y las ruinas. Y decía, él mismo describía esta imagen que están ustedes viendo: vista de una encrucijada de las catacumbas, de las muchas que se encuentran en los alrededores de Roma, en la que es difícil no dejarse llevar al ensueño profundo. La rêverie, dice él, utiliza la palabra, como a menudo me ha sucedido y como aquí se presenta. Es decir, que él mismo en sus investigaciones, en sus paseos por las ruinas, por los sitios tan evocadores como las tumbas, se ponía a soñar y a pensar en ese pasado que ya nunca más volvería, en esa belleza de lo perdido, que es lo que casi siempre nos ocurre cuando vamos a Roma y visitamos sus ruinas. Quería comenzar en este breve, como digo, paseo por entre las ruinas y Roma, o entre las ruinas en romana, hablar un poco de las ruinas antes de que se formasen precisamente las ruinas. Y, como no, el referente primero, anterior a Roma, naturalmente es la ciudad de Atenas. Y recordar un poco cómo con este cuadro de uno de estos también pintores nórdicos que pasaron por Italia y después ya con esa Grecia que había recuperado, entre comillas, su libertad durante los años 20 y por lo tanto fue un lugar ya de peregrinación también para los artistas y para los viajeros durante el siglo XIX. Esta obra de reconstrucción precisamente de los propíleos de Atenas, cuando están desmontando estas defensas que antes habían realizado los soldados turcos y recuperando un poco el esplendor de esa Acrópolis de Atenas desde como digo, desde su entrada monumental con los propíleos. Esta imagen realmente evocadora en el siglo XIX, con esta reconstrucción, nos podía recordar precisamente la destrucción que había sufrido la Acrópolis ateniense a manos de los persas, que había significado toda una declaración de intenciones sobre lo que significaban las ruinas en el mundo antiguo. Como ustedes sabrán, los atenienses en la Segunda Guerra Médica habían tenido que huir de la ciudad y los persas, liderados por su gran rey Jerjes, había destruido todos los antiguos templos de la Acrópolis.
En el 479, en la batalla de Platea, todos los griegos que habían sufrido la destrucción de sus ciudades y de sus lugares de culto, precisamente habían prometido dejar todos sus centros espirituales en ruinas, como testimonio de esa impiedad de los persas y de su gran rey. Algo que estarán durante más de 30 años hasta después que entablaran la paz a mediados ya del siglo V a.C. y se recuperara la monumentalidad de la Acrópolis más o menos como ahora la conocemos, con Pericles, etc., ¿no? Es decir, que durante la antigüedad, durante algunos años en el mundo griego, y así lo recopilan muchas de las fuentes, ese estado ruinoso significaba también una declaración de impiedad, como digo, para el enemigo. Una acción que se ha repetido en muchas ocasiones de la historia y que incluso durante la Segunda Guerra Mundial se pensó dejar también en muchos testimonios de las destrucciones por los bombardeos, etcétera, tanto de un bando como de otro. Y traía otro testimonio del mundo antiguo, precisamente la llamada vasija Portland del British Museum, que es también singular. Es una obra del siglo I, más o menos de nuestra era común, del entorno, digamos, de la familia Julio-Claudia, y seguramente, o algunas de las interpretaciones, harían hincapié en que se trataría de Paris con su madre Écuba, y que estaría recordando este famoso sueño realizado por Écuba en el que iba a tener un hijo que iba a destruir Troya y naturalmente que iba a traer la destrucción para su ciudad. Precisamente aquí lo que reflejarían todos estos objetos al pie de los personajes serían esa destrucción, esas ruinas de la ciudad de Troya. Una ciudad y sus ruinas que fueron visitadas por algunos personajes y también algunos personajes romanos. Hay que recordar, naturalmente, y la relación con la familia Julio-Claudia, está ahí todo el poema virgiliano de Eneida y de la Eneida, cómo nace Roma a través de las ruinas precisamente de la ciudad de Troya. Es decir, que antes de la ciudad de Roma, de su fundación, tenía que haber sido destruida, partiría de una destrucción de la ciudad. Y precisamente esto lo recordaba también Lucano en su famoso poema de la Farsalia, cuando llegaba a Julio César, precisamente a las ruinas de Roma. Era introducido por un personaje que le explica cómo son las ruinas, le dice que precisamente ninguna de estas piedras deja de tener nombre, porque en un momento dado Julio César, al recordar lo que ha sido la grandeza de Roma y su estado ruinoso, llega a pisar un monumento que podía tratarse de la tumba de uno de los héroes troyanos como Héctor, ¿no? Es decir, que toda esta mitografía de la ruina ya también estaba un poco en la cultura y en la literatura del mundo clásico. Incluso también sabemos cómo los romanos, naturalmente, crearon una especie de museo ciudadano con los despojos de otras muchas culturas, de ruinas de algunos lugares, en este caso incluso de obeliscos. Traía el ejemplo del obelisco utilizado por Augusto en su reloj, en la construcción precisamente de su panteón, como ven aquí, en el antiguo, con el Arapaquis, que estaba colocado en otro lugar del que ahora nos encontramos musealizado, y el obelisco reutilizado por los romanos. Precisamente Plinio el Viejo, en su Historia Natural, nos va a recordar cómo es esa ciudad de Roma, cómo se utilizan los despojos, las artes, incluso obeliscos traídos desde Egipto, y cómo se reutilizan de una forma diferente en la ciudad. Y me quería referir también, en este mundo romano,
o estas ruinas, antes de las ruinas, en cómo también en el mundo romano se creaban ruinas que luego han llegado a ser tan importantes, como por ejemplo la de la Domus Aurea, ¿no? Este palacio fantástico realizado en los últimos años del gobierno de Nerón, en los años 60 del siglo I, y cómo precisamente la llegada al poder de Vespasiano, la muerte de Nerón, hace que la política dé un giro completo y que la Domus Aurea, ese gran palacio que tienen una especie de reconstrucción, ese palacio que ocupaba buena parte del centro de Roma, que se unía distintos palacios, jardines en el centro de Roma, como digo, con tesoros artísticos recogidos solamente para el emperador, como digo, después de su muerte, después de las guerras civiles que se van a suceder, después de que Vespasiano tome el poder, va a cambiar totalmente de política y va a hacer que todos estos jardines, que todos estos espacios que eran privativos para el monarca, en este caso para el emperador, se conviertan en espacio público, y entre ellos, donde había este gran lago particular, se va a construir todo este anfiteatro Flavio, ¿no? El conocido como el Coliseo en la actualidad. Y algunos de los palacios que estaban a su lado es lo que conocemos, lo poco que se conserva ahora de la llamada Domus Aurea, que se van a crear ruinas porque se va a construir sobre ellas, se va a destruir. De hecho, incluso los críticos, digamos, de historia del arte, podemos decir, de la época, como el propio Plinio, van a criticar incluso no solamente la construcción por estos motivos políticos, sino incluso la estética renovadora que se había producido en la pintura romana de la época y que va a quedar en esas grutas, como veíamos aquí, y que va a ser precisamente a finales de los años 70 del siglo XV, cuando poco a poco va a ser recuperada por los artistas que se van a meter en estas grutas, como vemos en este famoso cuadro, esa pintura a la que volveremos, de Hermann Póstumos, donde nos refleja las ruinas de Roma o algunas de las obras o reconstrucciones de templos más o menos conocidos, y nos indica también algunos personajes que se meten directamente en las grutas, seguramente para ver esas pinturas de la Domus Aurea de Nerón, allí donde precisamente muchos de los artistas, o algunos de los artistas más conocidos, que se metieron en esas grutas, y de ahí luego la palabra grutescos, de este tipo de pintura que van a copiar durante buena parte del siglo, finales del siglo XV y buena parte del siglo XVI. Como digo, van a dejar su enseña también incluso en las firmas, en los grafitis que van a dejar en las propias cúpulas, bóvedas de la Domus Aurea. Hay naturalmente muchas posibilidades de cómo se expande todo este tipo de pintura o todo este tipo de diseños del mundo romano, de sus ruinas, de sus grutas. Aquí les traía, por ejemplo, el Codex Escurialense, creado por pintores de la escuela florentina, de los Ghirlandaio, hacia 1480-1500, que se conserva en la biblioteca del monasterio del Escorial, como prueba de cómo toda esta moda de grutescos, de motivos clásicos encontrados en esas ruinas se difunde por toda Europa, y naturalmente van a llegar también a España. Aquí les traía, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos de Rafael y su equipo en la Loggia del Cardenal Viviena del Vaticano, ¿no? Toda esta imitación de lo que se había creado en las grutas o en la Domus Aurea, ¿no? Como precisamente es uno de los primeros ejemplos de pintura romana directamente que han encontrado los artistas y en las que se van a basar. Antes de abandonar directamente ya el mundo romano, sí que les quería hacer mención, siguiendo con Plinio, precisamente entre los cambios que ofrecen políticos después del gobierno de Nerón, y cómo ese intento de devolver todas estas obras de arte a lo que se considera el pueblo romano, crear el gran foro o Templum Pacis, que van a crear toda la familia Flavia,
y que se va a construir como un auténtico museo precisamente con las obras de arte recuperadas de la Domus Aurea neroniana. Y entre ellas se colocaba también una serie de bibliotecas y se cree que había un ejemplo anterior, pero digamos que es a principios del siglo III, cuando se va a colocar la llamada forma urbis en una de las paredes de estas bibliotecas del Templum Pacis. Por esta parte se va a colocar un gran plano de Roma, un gran plano en piedra, donde precisamente el orgullo romano por la ciudad, por una ciudad que está llena de obras de arte, etcétera, se muestra en su planimetría. Y les traía precisamente la imagen de un nuevo museo que ha surgido el año pasado. Creo que se ha abierto por primera vez el Museo de la Forma Urbis, que está muy cercano también al Coliseo, donde se puede contemplar las piezas recuperadas. Es decir, que todo este gran plano de Roma, como digo, en piedra, que estaba en una pared, ahora se muestra de manera horizontal, como digo, las partes recuperadas, que es más o menos un 10% del total, y que se convirtió también en ruina, ¿no? Me parece una imagen muy evocadora de la ruina de la ciudad, es decir, del propio plano de la ciudad convertido en ruina y siendo utilizado como material de construcción, ¿no? Es muy elocuente de lo que le pasará al resto de la ciudad. Aquí tenemos incluso, le he traído una imagen del propio Templum Pacis, ¿no? Muy bien, que había un sistema de irrigación, por lo tanto se cree que había una serie de jardines y con las obras de arte que se colocaban aquí, ¿no? Que están señaladas precisamente sobre la llamada forma urbis. Les traía un libro, digamos que el vicio de los profesores también es hablar de libros, y un libro que a mí me parece estupendo, de Richard Krautheimer, uno de estos judíos alemanes que tuvo que huir a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, del que desgraciadamente no hay edición en castellano. Y mira que lo he hablado con algunos editores, pero no ha sido posible. Es un libro fantástico, como digo, de un historiador sobre todo dedicado a la Edad Media, pero no solo, y que en los últimos años de su vida precisamente se dedicó a irse a Roma, a ser un estudioso invitado de la Biblioteca Arciana y a realizar algunos de sus libros más interesantes que se publicaron ya en los años 80. Precisamente nos habla de esa Roma un poco más desconocida. Cuando hablamos de Roma, que siempre nos evocamos o el Renacimiento, el Barroco o el mundo clásico, y precisamente este libro aborda todo lo contrario, esa Roma que está entre medias de uno y otro, ¿no? Y nos habla precisamente de este mundo cambiante, de ese finales de la época clásica, cómo todo empieza a descomponerse, cómo empieza a destruirse, cómo el elemento social se rompe, político, etcétera, y a la vez eso cómo repercute también en las construcciones, en la forma urbana, en el despoblamiento de la ciudad, etcétera. Y simplemente dando un par de pinceladas sobre estas ideas de cómo se va descomponiendo y cómo la ciudad se va convirtiendo en ruinas, que es lo que llega al Renacimiento y en buena parte nos llega a nosotros, cómo esos espacios públicos se van descuidando y por lo tanto los templos, los foros, etcétera, dejan de tener sentido en los nuevos sistemas sociales, con el cristianismo, con otro tipo de religión, con otro tipo de actos religiosos, etcétera, y son pocos los grandes templos que se van a salvar. Los pocos que se van a salvar precisamente son los que han podido ser o pudieron ser, como en el caso del Coliseo, se pudieron convertir en templos cristianos, es decir, Santa María ad Mártires, que es la vinculación, el nombre cristiano, digamos, del Coliseo. Les traía una cita para que vieran cómo todavía en el siglo VI los propios Procopio de Cesarea era un historiador del mundo bizantino, un político, y que era una de las historias más importantes de su época. Se quedaba todavía sorprendido de
el estado, el comienzo de estado ruinoso, pero cómo los propios romanos intentaban, digamos, todavía recuperar, no dejarse destruir todos los edificios públicos. Y decía Procopio: miré el celo con el que los romanos querían conservar los edificios de la ciudad y la mayor parte de sus adornos, que por su excelente realización han conseguido resistir a tanta incuria por un lapso de tiempo tan largo. Sabemos que todavía hacia principios del siglo IV, cuando Constantino da toda su importancia al cristianismo y prácticamente convierte al Imperio Romano en un imperio cristiano, todavía había unos 800.000 habitantes en Roma, del millón o millón y pico que había existido anteriormente, pero poco a poco, a finales ya del siglo IV, se cree que hay unos 90.000, 100.000 habitantes, por lo tanto, grandes espacios van quedando vacíos y van quedando despoblados, y ya en el siglo V hay una serie de leyes que permiten reutilizar muchos de los materiales de edificios públicos para construir iglesias y otros equipamientos de la ciudad. Aquí os traía un ejemplo entre muchos posibles, de Santa María in Trastevere, que es una de las primeras grandes basílicas creadas en Roma, aunque luego reedificada también en el siglo XII, donde esta aparente unidad arquitectónica de templo basilical, si nos fijamos un poco, vamos a ir viendo cómo cada uno de las columnas, de sus componentes, son completamente diferentes, con distintos órdenes, incluso en sus basas, como necesitan en algunos un plinto, etcétera, para llegar a la misma proporción arquitectónica. Es decir, son grandes columnas recogidas de antiguos edificios clásicos reutilizados, como va a ser prácticamente buena parte de los edificios de la Edad Media y también, como veremos, del Renacimiento. Durante esa época, que tan injustamente llamamos Edad Media, con ese marketing que consiguieron los hombres o los estudiosos del Renacimiento, con esa idea de la Rinascita y cómo ellos se veían directamente habiendo heredado el mundo clásico y saltando por esa edad oscura que querían llamar la Edad Media, pues les ponía 3 o 4 ejemplos de cómo los precisamente edificios que se han conservado, pues se conservaron, como el Teatro de Marcello o como el Foro de Nerva. Aquí tenemos una imagen ideal, y cómo es poblado todos esos espacios públicos que son reutilizados durante estos siglos, ¿no? En estas vistas, por ejemplo, de la ciudad ya del siglo XVI, podemos ver lo que en muchas ocasiones en el propio siglo XVI se llamaba la Roma habitada y la Roma deshabitada, pero que había quedado incluida dentro de los muros aurelianos del siglo IV o de finales del siglo III, rehechos también en muchas ocasiones durante los decenios posteriores. Como vemos gran parte despoblada. Aquí vemos el Coliseo, por ejemplo, y grandes espacios completamente deshabitados y con grandes posibilidades de ser utilizados como lugares de búsqueda de antigüedades. Una moda que se va a poner cada vez más al pie, se va a utilizar cada vez más a partir del siglo XV con la vuelta del papado a la ciudad de Roma. Pero esa búsqueda de ruinas que vamos a ver y de antigüedades que se va a producir en lo que llamamos los siglos del Renacimiento no solamente era una búsqueda de ruinas directamente físicas, sino que también eran intelectuales, y muchos de estos estudiosos, y pongo el ejemplo de Poggio Bracciolini, que era un humanista, de esos humanistas del siglo XV, que trabajaba por la curia pontificia y que aprovechaba los viajes, sobre todo por Europa, para ir buscando lo que diríamos ruinas, pero ruinas intelectuales, ruinas de libros que podían estar en bibliotecas escondidas, etc. Poggio Bracciolini hizo un gran trabajo como investigador, como buscador de ruinas literarias, encontrando varios ejemplares únicos, como sobre todo el Rerum Natura o como Vitruvio, que se cree que recuperó de la abadía de San Gal hacia 1414, por lo menos un ejemplar completo del que salieron muchas copias. Ellos, que querían recuperar
recuperar precisamente el latín clásico de Cicerón. Querían despojar a ese latín que se había utilizado durante siglos por eclesiásticos, etcétera, y querían buscar las fuentes dentro de esa moda de recuperar ese mundo de la antigüedad. Son los que van a traer también al mundo de las artes esa búsqueda de ejemplos de tratados de arquitectura como el que estaba más o menos perdido, aunque se conocía como el de Vitruvio. Como digo, es una opción estética, literaria, histórica, de buscar ese latín perdido. Precisamente recordaba las palabras de San Jerónimo, que seguramente muchos de ustedes conocen, de cómo San Jerónimo decía que se le había aparecido Cristo y le había dicho que dejara de leer a los paganos. Decía, tú realmente eres más ciceroniano que cristiano, ¿no? Y que, por lo tanto, desde ese momento, de esa aparición cristiana que sufrió, dejó de leer a los clásicos y leyó la patrística y a los autores cristianos. Bien, pues en el siglo XV van a hacer todo lo contrario, el camino inverso, y buscar de nuevo ese latín más puro de Cicerón. Y en paralelo lo que van a hacer los artistas es buscar, dibujar, estudiar todos esos legados del mundo clásico, todas estas ruinas de antiguos templos, de arquitecturas centralizadas, como vemos aquí, que se van a poner tan de moda en ese alto renacimiento. E incluso reinterpretaciones. Aquí les traía dibujos encontrados no hace tanto tiempo del círculo de Giuliano da Sangallo, donde lo que intentan, viendo algunas de las, quizá la Basílica Julia se estima, recuperando, digamos, piedras, ruinas, no solamente estudiar las ruinas, sino elevar nuevos edificios a partir de las ruinas, reconstruir el pasado a través de sus dibujos y a través de la nueva arquitectura que se está proponiendo. En este caso se cree también que a través de una edición, de lo que se quería realizar, una edición precisamente de Vitruvio. Los arquitectos de la época se dan cuenta que Vitruvio era los 10 libros de arquitectura eran un tratado indispensable para comprender el mundo de la arquitectura clásica, pero que era un personaje que naturalmente había vivido solamente el siglo I o había fallecido el siglo I antes de Cristo, y por lo tanto no hablaba nada de los grandes edificios imperiales, ¿no? Y por lo tanto había que refrendar a Vitruvio con el estudio de esas ruinas, de esos restos de la antigüedad clásica que podían encontrarse todavía fundamentalmente en Roma. Digamos que dentro de ese movimiento arquitectónico, del estudio del pasado clásico, de la arquitectura, de la ruina, uno de los tratadistas más influyentes precisamente, y que ha sido siempre citado con las ruinas precisamente por su portada del libro tercero, digamos que Sebastiano Serlio va a realizar los 7 libros de arquitectura y luego uno extraordinario, pero los más importantes van a ser el tercero y el cuarto, donde habla de los edificios clásicos, el estudio de las ruinas, y el cuarto donde habla de los órdenes de arquitectura. Y en su portada de este libro tercero ya hacía referencia a todo lo que fue Roma, las mismas ruinas lo demuestran, es decir, citando de alguna manera de nuevo esas palabras que había dicho también Cervantes a su manera. Digamos que Serlio va digamos con su tratado, es decir, con las estampas, que entonces era el medio más revolucionario de la época para difundir las ideas y las ideas arquitectónicas, incluso en arquitectos que podían estar en América o que podían ser, que podían no ni incluso saber leer, pero podían sí ver las imágenes y difundir esa nueva arquitectura de las ruinas en todo el hemisferio occidental. No solamente estudiar, como digo, los edificios clásicos, aquí traía el caso del Panteón, pero tiene muchos otros, de más ruinas, etcétera, sino que lo que va a hacer Serlio es también proponer estos ejemplos, como hacían en los dibujos del Círculo de San Galo, proponer estos ejemplos sacados, los nuevos edificios de Bramante, de la cúpula de San Pedro, de todos estos proyectos, en este caso del Tempieto de San Pietro, del Gianicolo, es decir, para él son arquitectura clásica, arquitectura antigua, también construida con la misma norma, cogidas por la instrucción del mundo romano, y por lo tanto absolutamente también válidos como arquitectura
clásica, entre comillas. También esta visión de las ruinas de Roma durante el siglo XVI por todos estos, muchos de los pintores, artistas que van a venir a estudiar estas ruinas. Uno de los más interesantes va a ser Maarten van Heemskerk, que en este caso, además de los dibujos que tiene sobre las ruinas, a mí me gustaban estos especialmente, donde nos transcribe, podríamos decir, nos hace ver cómo es el cambio del mundo, en este caso de la gran basílica de San Pedro, de cómo está cambiando, cómo se está derribando poco a poco la antigua basílica de Constantino y se está construyendo la nueva iglesia de Bramante, con las ideas de Bramante, impulsada por el Papa Julio II, y que en esa construcción y deconstrucción siguen siendo imágenes directamente de ruinas, ¿no? Estamos viendo unas iglesias ya del siglo IV que se van dejando paso a esas nuevas iglesias que todavía están en construcción y que parecen incluso ruinas clásicas, ¿no? Es decir, la arquitectura de la época se parece al mundo clásico incluso en su aspecto constructivo y deconstructivo, incluso en su aspecto de ruina. Es decir, los arquitectos, y volvemos de nuevo al cuadro de Póstumo, los artistas tienen que ir, y aquí vemos un detalle de su obra, tienen que ir a ver esas ruinas clásicas, medirlas, dibujarlas, sacar partido de todas ellas para volver a recomponer, a renacer esa cultura que se admira y que se quiere volver a recuperar. El ejemplo van a ser, como digo, esas ruinas. Lo van a ser durante toda la Edad Moderna, y aquí teníamos un cuadro muy evocador del estudio de arte en Roma, de cómo tiene que ser, en este caso, de pintores flamencos, que era uno de los, digamos, del grupo de artistas que formaban uno de los grupos más importantes de la ciudad de Roma, de lo que tenía que hacer el artista que viajaba a Roma, cómo tenía que adentrarse, buscar en las ruinas, e incluso se nos describe cómo es un poco la vida ciudadana, tumultuosa en la propia ciudad, pero sus grandes obeliscos, sus esculturas más célebres, este Hércules Farnese o la Venus Púdica, etcétera, cómo los artistas tienen que estar midiendo, ensayando, dibujando y quedar admirados ante la ruina clásica. Esto era el ejemplo supremo de lo que tenían que hacer los artistas y por qué tenían que ir a viajar, como el ejemplo de la ruina en esculturas, en arquitectura. Lo hemos visto anteriormente en la pintura de la Domus Aurea, seguía siendo el canon válido ya en el siglo XVII de Roma. Y aquí les traía precisamente dos dibujos ya de dos artistas del siglo XVIII, o a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en el caso de Goya, José del Castillo, cada uno de ellos con su cuaderno italiano, lo cual es muy evocador, cómo los artistas viajaban a Italia con su cuaderno, tomaban notas, dibujaban. Aquí vemos a José del Castillo subido a una columna, o cómo el propio Goya dibujaba esta misma escultura del Hércules Farnese en su propio cuaderno italiano, ambos afortunadamente aquí en el Museo del Prado. Y les traía precisamente a las palabras de Stendhal y sus paseos por Roma, que se publicaron en 1829, pero se escribieron quizá un decenio de años antes, y cómo él proponía un viaje, proponía distintos paseos por la ciudad de Roma, y los dos, digamos, temas principales que tenían que realizar los artistas y los paseantes ya del siglo XVIII y del siglo XIX, lo primero era ir a las ruinas de la antigüedad, el Coliseo, el Panteón, los Arcos de Triunfo, etc. En segundo lugar, las obras maestras de la pintura, los frescos de Rafael, de Miguel Ángel, de Aníbal el Carracci. Eso era, digamos, los dos componentes principales que seguían los artistas y que posteriormente seguirían los viajeros en el siglo XVIII, cuando las bellas artes o el estudio de las bellas artes tendría una sanción cultural importante para el ciudadano del siglo XVIII. Y les traía algunos ejemplos de cómo a finales del siglo XVI el propio Federico Zuccari imaginaba a su hermano pintando
esta gran escultura, por ejemplo, del Laoconte, encontrada en enero de 1606 y que había pertenecido al emperador Tito, así lo decía Plinio, y precisamente era una de las, de los momentos más celebrados, encontrar esta estatua del Laoconte en 1606 y que precisamente se encontrara su descripción en un libro como el de Plinio y la historia natural de Plinio, es decir, recuperar directamente un texto de la antigüedad y la propia obra de arte que servía de ejemplo a los artistas. Las ruinas, y esto se utilizará también en todo el mundo cristiano, se utilizará a menudo, y no quería dejar de señalarlo, por los artistas, a menudo como una simbología también negativa o en comparación con el mundo cristiano, ¿no? Hay muchas anécdotas sobre muchos papas que estaban en contra también de la recuperación de las ruinas o incluso más a favor de la destrucción de las ruinas, sobre todo en escenas como adoraciones de los reyes, es decir, el nacimiento de Jesucristo, es decir, de una nueva era, la simbología de las ruinas como un tiempo periclitado, como un tiempo olvidado, como un tiempo nuevo que ha terminado con el paganismo y que ha traído la verdadera fe, es una simbología de las ruinas también muy, muy utilizada. Otra de las simbologías también de las ruinas, y que es especialmente interesante también para el mundo científico. Aquí traemos esta obra de la arquitectura del cuerpo humano de Andrea Vesalio, que fue uno de los libros más importantes de la medicina de la época, precisamente también por su nuevo aporte científico. El mismo Andrea Vesalio, este médico flamenco, se autorretrata en un teatro de anatomía, en un teatro donde se realizan disecciones humanas, es decir, está haciendo un ejemplo de que hay que ver, que hay que tocar para comprender. La nueva ciencia renacentista tiene que ser entendida por los sentidos y tiene que ser un elemento que podamos repetir continuamente con los mismos resultados, y por lo tanto él está tocando, está verificando que el cuerpo humano se produce, cómo funciona esa fábrica del cuerpo humano, cómo funciona precisamente tocando y abriendo los cadáveres. Y las imágenes fantásticas que produce en su tratado, lo interesante es que también están recogidas o están influidas poderosamente por el mundo del clasicismo y por las esculturas clásicas. Es decir, la ciencia de ese momento, a pesar de ser revolucionaria, a pesar de contrarrestar con la antigua medicina también del mundo clásico, necesita también la sanción en muchos casos del mundo clásico, o por lo menos su imaginería está profundamente influida, y como vemos aquí hay distintos paisajes que nos recuerdan a las ruinas romanas. Incluso se ha hablado en ocasiones de, por ejemplo, la Academia de Baccio Bandinelli, estas imágenes de las primeras academias que se van a crear para la formación de los artistas, cómo los artistas se forman estudiando esa anatomía. Baccio Bandinelli además es de los primeros, o el gran restaurador, el primer gran restaurador precisamente de la escultura del Laoconte, una escultura tan importante, y cómo se ha hablado en ocasiones de cómo la academia está representada no solamente por yesos de ruinas clásicas, sino por trozos de yesos, por ruinas de yesos, ¿no? Como la acción de la ruina también en la escultura era para que el artista viera el pasado y que se reflejara el pasado, estaba en la propia formación de los artistas. Pero volviendo a la obra de Póstumos, del Templus Edax Rerum, de cómo el tiempo se come las cosas, erosiona las cosas y por lo tanto llegan las ruinas, van a formarse todos estos pintores flamencos también un nuevo tipo de pintura de paisaje sobre las ruinas, que va a tener gran fortuna. Al propio Heemskerk, que vemos aquí, uno de los, digamos que más ruinas casi podemos dibujar, y que es famoso por este autorretrato con el anfiteatro Flavio, va a representar muchas de sus obras directamente religiosas apoyadas
por prácticamente un espíritu absolutamente anticuario de la ruina y de los restos arquitectónicos. Hemsker va a producir una serie de imágenes por dibujos que serán copiados y serán transmitidos también en algunas ocasiones a través de la estampa, digamos, de la ruina casi más clásica y que va a tener más éxito por toda Europa. Este tipo de obras, de ruinas, se van a transmitir, se van a dibujar, ya les he hablado del Codex Escurialensis, y por lo tanto va a llegar este tipo de imágenes de ruinas, de grandes monumentos de la antigüedad romana, como fundamento de esa nueva cultura. Aquí les trae de nuevo el Codex Escurialense, y que se van a llegar a toda Europa. Les trae también a otro de los códices que van a llegar, por ejemplo, a España y que todavía se conservan en la Real Biblioteca del Escorial, a otro personaje como Francisco de Holanda, un personaje que también es interesante no solamente por sus dibujos de la antigüedad y de distintos elementos de las ruinas romanas y de sus culturas, etcétera, sino también por ser también muy amigo, estar cercano a Miguel Ángel y transmitir muchos de sus palabras a través de sus diálogos y sobre todo con estos extraordinarios dibujos. También va a haber, a través de esos estudios de la antigüedad y de la propia Roma, toda una literatura, tanto palabras como visual, de recuperar imágenes de la nueva Roma, crear mapas de la Roma antigua, de estudiar el universo romano y recuperar esa Roma como si esas ruinas nunca se hubieran producido, como si tuviéramos todavía esa imagen literal antes de ser ruina. Digamos una forma urbis, de nuevo, a través del papel para los estudiosos precisamente de la antigüedad. Recuperar esa imagen gloriosa de Roma antes de convertirse en ruina. Pero lo más habitual, digamos, y donde los fabricadores de estampas van a ganar más dinero, precisamente van a ser en estas imágenes de ruinas de distintos aspectos de la ciudad de Roma. Y en algunos casos, utilizando la ruina también, y aquí les pongo el mismo pero ampliado, como un lugar también de las afueras, deshabitado. Ya les decía cómo buena parte de la ciudad de Roma y también buena parte de sus ruinas era un lugar deshabitado y por lo tanto fuera de la ciudad, y donde te podían ocurrir cosas, atentados. Está lleno de ejemplos de personajes que pululan y donde hay peleas, atropellos, y también como lugares de encuentros también furtivos, amorosos, donde se representan en muchas ocasiones en los cuadros. Aquí vemos las colinas del Palatino con el Coliseo al fondo, también para un encuentro, digamos, galante en la Roma de 1606. Se crea, por lo tanto, un tipo de pintura, de estampa, para que podamos conocer todas las ruinas y los restos de esa gran cultura perdida. Incluso en el tema de la pintura de paisaje, tan importante sobre todo durante el siglo XVII y el XVIII, se van a crear estos cuadros con, por ejemplo, Nicolas Poussin, un pintor francés, pero afincado en Roma, donde no solamente hay ruinas, hay ejemplos de arquitectura clásica, sino ejemplos de arquitectura de nuevo del Vaticano, del siglo XVI, etcétera, que se mezclan con esa antigüedad clásica, que ya son clásicos porque han seguido esas normas de la antigüedad. O incluso dibujos como este de Claude Lorrain de antigüedades ya inundadas, ¿no? Lo que les va ocurriendo y cómo se siguen destruyendo las ruinas. Como les decía, hay toda una fiebre, sobre todo a partir del siglo XVI, también de búsqueda de antigüedades, de búsqueda de ruinas, en Roma principalmente. Hay toda una serie de leyes de cómo se tiene que realizar excavaciones en la población de Roma, los privilegios que se otorgan, la persecución que hace que se van a realizar o las condenas que se van a llevar a cabo a aquellos que organicen
excavaciones sin el control pontificio. Es decir, que todas estas leyes, por una parte, nos remiten al interés de las autoridades por controlar esa expoliación de las antigüedades, de la ruina, pero también nos hablan precisamente de cómo no se cumplían y cómo reiteradamente había que sacar ese tipo de leyes porque continuamente eran desobedecidas. En muchos casos también había absolutamente permisos para destruir las ruinas, como les he dicho anteriormente. Se tenían que construir palacios, se tenía que construir la nueva iglesia de San Pedro, se tenían que reconstruir otras nuevas iglesias y lo que se hacía con muchas antigüedades precisamente era convertirlas en cal. Sabemos de muchos hornos de cal que como este, que se realizaban precisamente para adquirir una gran temperatura y que se colocaban al lado de las ruinas precisamente para destruirlas, ¿no? Sabemos de la construcción de San Pedro y de otras grandes iglesias que necesitaban ruinas. El propio Coliseo durante bastante tiempo fue una cantera para las obras de San Pedro y para algunas otras. Y tenemos noticias de las diferentes obras que se realizaban con estos hornos de cal, que eran uno de los digamos, de los negocios más fructíferos en la ciudad de Roma durante mucho tiempo, el convertir las ruinas en cal, en nueva cal para nuevos elementos de construcción. Pero también había todo un mercado anticuario en la propia ciudad de Roma. Aquí traigo una imagen muy interesante de un libro interesantísimo de Ambrogio Brambilla, que es el retrato de aquellos que van vendiendo y elaborando por Roma. Hace todo un desarrollo de personajes que van en el siglo XVI, los distintos tenderos y que acuden a los mercados romanos, y uno de ellos es el que tiene la medalla. Aquí la medaglia, que lleva la medalla, es decir, los tenderos, que también hay todo un mercado de antigüedades, de pequeñas antigüedades, de monedas que se encuentran y de distintos objetos que se van vendiendo incluso en los mercados. Muchas veces en los mercados más populares de Roma, porque era donde acudían en muchos casos los propios agricultores, que en muchos casos encontraban las antigüedades. Había incluso épocas del año que eran más propicias para encontrar cosas, ¿no? Nos hablan precisamente las fuentes del invierno, cómo era cuando se pasaba más el arado, etcétera, y entonces se encontraban bastantes más antigüedades que en verano, porque uno de estos viajeros nobles del norte de Italia había viajado en verano y decía que no encontraba nada en todos estos mercados romanos, y le decían que había que esperar al invierno para que el mercado diera sus frutos, nunca mejor dicho. También como uno entre muchos de los ejemplos de excavaciones, de encuentros, en este caso fortuitos, de antigüedades, de ruinas, fue para celebrar el Año Santo de 1675, se realizaron unas obras en la vía Flaminia al norte de Roma, y por casualidad, aquí se ve muy gráficamente, se encontraron la tumba de los Nasoni. Se realizó un libro fantástico de Pietro Santobartoli y Giovanni Pietro Velori, uno de los grandes teóricos del clasicismo del siglo XVII. Aquí ya en la imagen vemos cómo, al trabajar en la obra, habían descubierto la gran tumba de una familia noble romana, y cómo también se están rápidamente rapiñando y llevándose todo lo que pueden los propios trabajadores. Pero lo interesante es que además se creó todo este libro porque se creía que precisamente era la familia de Publio Ovidio Nasón, nada menos que de Ovidio, creador de las Metamorfosis y gran poeta romano, algo que naturalmente era absolutamente falso. Aquí les traigo unas imágenes de cómo quedó. Sobre todo se perdió incluso toda esta gran fachada que constituía una de las más importantes características de esta tumba patricia romana, y se perdieron buena parte de las pinturas que se representan en el libro de Bartoli y Velori. Como digo, muchos papas, y especialmente Sisto V, fue especialmente destructivo, y eso que estuvo solo 5 años en el papado, de 1585 a 1590, reestructuró muchas de las calles de Roma, la llenó de obeliscos, creó nuevos ejes urbanísticos muy interesantes, recristianizó en muchos casos la ciudad con esos obeliscos, con una cruz, entre otros elementos que se tiraron y sirvieron para
para dar material de construcción a diferentes iglesias fue el Septizonium, que era una portada, o lo que quedaba de una de las portadas de la época de Septimio Severo del gran palacio del Palatino, que todavía se encontraba, como ven, en 1560-65, y que en esos años 80 del siglo XVI fue destruido para conseguir material de construcción. Incluso en estas célebres columnas antoniana y Trajana de la ciudad de Roma, reutilizó unas puertas de metal que se habían conservado en San Juan del Laterano y en la iglesia de Santa Agnese para que se construyeran las célebres esculturas de bronce de San Pedro y San Pablo que coronaran, que recristianizaran estas dos grandes columnas. O, como no hacer mención al conocido adagio de lo que no hicieron los bárbaros, hicieron los barberini, ¿no? Cuando recogieron estos bronces que todavía se conservaban en el Panteón para realizar el célebre baldaquino de Bernini. Incluso un papa arquitecto, como él se llamaba en ocasiones, como era Alejandro VII Chigi, al papa que es representado como el nuevo Alejandro, como el nuevo arquitecto que quiere reformar toda Roma, y por eso Pietro da Cortona lo presenta como Dinócrates, el gran arquitecto que presentó un plan a Alejandro Magno de realizar una ciudad con forma humana, con su forma humana del propio Alejandro, el papa más reformador que reformó, entre otras grandes edificios, el Panteón de Roma, pero no dudó también en destruir algunos de los arcos de triunfo, como este arco de Portogallo, que estaba en Roma para facilitar el paso de mercancías, etc. Digamos que todavía, ya voy concluyendo, en el siglo XIX los artistas se reunían. Aquí traía un cuadro muy sugerente de cómo eran los artistas todavía a comienzos del siglo XIX, un grupo de artistas del norte, daneses, cómo se reunían en una casa romana con Roma a sus pies, en el Pincio, donde se puede ver toda Roma a sus pies. Se reunían y todavía, además, tenían uno de sus amigos que había ido a Grecia, y por esto está con este bonete, y les contaba no solamente las ruinas, la importancia de las ruinas romanas, sino también la importancia de las ruinas recién redescubiertas del mundo griego. Pero como ven, los dibujos, las esculturas, etcétera, seguía siendo importante ir a Roma y tener toda esa lección de la antigüedad de las ruinas. Incluso el pasado, esa visita del pasado, ya no solamente la tenían que realizar los artistas, como decíamos anteriormente, sino que a partir del siglo XVIII, con ese llamado Grand Tour, con estos personajes, digamos, ciudadanos que quieren adquirir esa nueva cultura de las bellas artes, viajaban frecuentemente a Roma y viajaban naturalmente para ver las artes, para conocerlas, etc. De nuevo me refería a Stendhal, pues especialmente evocador de todos estos paseos de viajeros. Él mismo realiza su libro para ganar dinero, precisamente porque está muy de moda, cada vez más de moda, viajar a Roma, y él propone esos paseos como distintos recorridos por la ciudad. Y dice: me condujo rápidamente al Coliseo, está hablando de un cochero que le lleva, es la más bella de las ruinas, tiene toda la majestad de la Roma antigua, los recuerdos de Tito Livio llenaban mi alma, veía aparecer a Fabio Máximo, a Publícola, a Menenio Agripa. San Pedro no es la única iglesia. Yo he visto San Pablo de Londres, la Catedral de Estrasburgo, el Duomo de Milán, Santa Justina de Padua, pero jamás he encontrado nada comparable con el Coliseo. Esa idea de las ruinas como ya una sensibilidad casi romántica que propiciaba incluso ese célebre dibujo de Fuseli. Cuántas mañanas felices he pasado en el Coliseo, decía de nuevo Stendhal en otro pasaje, perdido en algún rincón de estas inmensas ruinas. Esa desesperación del artista ante la grandeza de las ruinas, ese nuevo espíritu
con el que se veían a finales del siglo XVIII y del XIX, no solamente, como digo, por los artistas, sino por los viajeros de este Grand Tour, los viajeros, los literatos, etcétera, que incluso nos han dejado reseñas en estos dibujos, por ejemplo, de Eric Renn, de cómo se visitaban las antigüedades romanas, de cómo había algunos personajes que te las enseñaban con bastones, incluso con algunos apuntes, etcétera, y que llevaban al viajero a estas ruinas tan importantes como la pirámide de Cayo Cestio, etcétera. Es decir, que el viaje a las ruinas estaba ya totalmente organizado, incluso con profesionales de las guías turísticas, e incluso que te llevaban a comprar directamente cerca de las ruinas, a comprar todos estos objetos que se iban encontrando, como este célebre también dibujo de turistas comprando antigüedades. Cada uno de ellos se quería llevar precisamente un recuerdo, ¿no? Había que visitar Roma, pero también llevarse recuerdo, como estas estampas de Piranesi, que son tan evocadoras, incluso en algunos casos inventándose ruinas, pero con estas ruinas, incluso ruinas habitadas, ¿no? Como en este caso de nuevo con el foro de Nerva, o este tipo de retratos que hacían artistas como Battoni, donde el personaje representado tenía que llevar toda esa iconografía del Vaticano, de San Pedro, pero también de la ruina de la antigüedad clásica. Todo esto es lo que se llevaban los viajeros, o estos cuadros de Panini con las vistas de la Roma moderna, con las nuevas iglesias creadas, los obeliscos, la Piazza Navona, las esculturas de Miguel Ángel, etcétera, pero sobre todo de la galería de las vistas de la Roma antigua, con todos estos elementos, con todos estos edificios de la ruina del Panteón por dentro, en su interior, por fuera, etcétera, ¿no? Había que llevarse todo este recuerdo de vuelta al viaje, ¿no? O el propio Panini. Y para terminar, simplemente les iba a decir un recuerdo de este tipo de recuerdos que se llevaban. Hay de todo tipo, lo que nosotros nos llevaríamos como unos imanes que encontramos en la ciudad, pues antiguamente se llevaban absolutamente todo, los suficientemente pudientes para pagarlo, y uno de los más singulares eran las maquetas que había realizado Antonio Chicchi, o no sé si decirlo en español, en italiano, no sé qué es peor, si decir Chichi o Kiki, pero era un gran experto de hacer modelos, de hacer este tipo de modelos en madera, en cartón, de los que se han conservado. Este es de los que me parece más fascinante, esta maqueta del Panteón en corcho, y que lo interesante es que se ha restaurado recientemente en la Universidad de Gante, y vemos aquí cómo se abre, cómo podemos ver la antigüedad, llevarnos la casa a la ruina, y que se ha convertido incluso en una ruina en sí misma, precisamente por el tiempo pasado, pero también porque ha sufrido el deterioro, en este caso, de los ratones, ¿no? Que se han comido parte de todo el corcho, y precisamente que lo han convertido cada vez más en una ruina, ¿no? En una ruina de una ruina, y cómo el tiempo y la naturaleza y los ratones han erosionado este objeto que servía de recuerdo para los viajeros de la época. Pues hasta aquí. Muchas gracias.